día de hoy vamos a charlar con el profesor Isaías Ruiz, el profesor en economía, sobre el tema del incremento al salario mínimo de 15%, un incremento populista o un incremento realista. Pero antes de avanzar, le agradezco, le doy las buenas tardes y buen provecho si usted en este momento está sentándose a comer. Buenas tardes, qué gusto podernos volver a escuchar. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí cerrando el año de la mejor manera posible, encerrados. Sí, esa es la mejor manera posible. No hay de otra, exacto, sí, no hay de otra. La mejor manera es estar encerrados. Oye, bueno, pues se dio el incremento al salario mínimo la semana pasada. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos dio a conocer esto sin el aval de la iniciativa privada, eso hay que decirlo. Hay la IP, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Canaco y bueno, muchas cámaras empresariales, las cúpulas empresariales han considerado que esto es excesivo y que esto puede generar el cierre definitivo de muchas micros y pequeñas empresas. ¿Tú cómo lo ves, maestro? A ver, ¿cómo se ve ya en términos de lo que tú estás observando? Bien, mira, si te parece, puedo dividir la charla en dos. Explico lo que pasó con lo del incremento, te doy mi comentario al respecto y luego te digo por qué es importante la cuestión de la inflación en este punto, la cuestión también de lo que viene para el próximo año, y lo podríamos manejar haciendo bloques rapiditos. Bueno, te voy a comentar, sí, fue algo de sorpresa, te voy a decir por qué, porque el presidente López Obrador había manifestado que quería hacer este incremento. Se habían manifestado también las cámaras empresariales de hacerlo de manera conjunta para llegar, como se había acordado de un inicio en el gobierno de López Obrador, que todas las decisiones iban a ser consensuadas, platicadas, y eso se esperaba. La verdad es que no fue así. SAMI nos avisó ya, nos dijo, hay un incremento del 15% en el salario mínimo. Uh-huh. ¿Esto qué representa? En términos, digamos, para la gente que nos escucha en casa, bueno, su salario va a aumentar, el mínimo aumenta a 141.70 pesos y a 213.39 en la zona fronteriza norte. ¿Qué es el salario mínimo? Para el que nos escucha y a lo mejor no tiene claro el concepto, es un concepto muy sencillo, es la remuneración mínima o sueldo mínimo que un patrón está obligado a pagar a trabajadores formales por sus labores durante un tiempo o un periodo establecido o determinado. Eso es el salario mínimo. Así que bueno, nos los llevaron de 123.22 pesos a 141.70 y a 182.56 a 203 en zona fronteriza. Ese es el tercer incremento al salario mínimo que presenta el gobierno federal de López Obrador. En el 19 fue un 16%, en este 2020, inicio, no sé si recuerdas, fue de un 20%, uh-huh. Y este 15% para el año que viene, bueno, es el tercero consecutivo cumpliendo con una promesa que él había hecho, ¿no? Que por a mí me suena hubo aval de los empresarios. Sí, en los anteriores, pero en este no, este fue, digamos, sin aviso, y les voy a decir por qué, a mi juicio, no es del todo correcto en este momento, pero primero vamos a ver qué pasó, lo que tú comentabas. Bustamante, el vicepresidente de Coparmex, manifestaba, ¿no?, que había que tener cuidado ahí con algunas cuestiones. Algunos académicos manejan la cuestión de la inflación. En realidad la inflación se ha desacelerado, está en 3.33. De hecho, eso permitió también que el Banco de México no bajara la tasa de interés, que se mantiene en 4.25, cuando todos esperamos que estaría en 4. Pero no hay que irnos con la finta. O sea, que la inflación sea baja es una buena noticia, sí, solo sí en condiciones normales. O sea, es como cuando, Gabriel, tú ahorita te levantas a hacer ejercicio en la mañana, comes bien, te tomas la presión y te dice, usted, señor, trae 120/80 de presión. Eso es lo que tú esperarías. Es una buena noticia para alguien que está sano. Pero para alguien que no está tan sano, una inflación de 3.3 no es tan buena noticia porque quiere decir que es producto de que la economía está parada. Por eso no hay inflación. ¿A qué me refiero con eso? Las gasolinas cayeron de precio. ¿Por qué? Porque tú sabes que la actividad económica se vino abajo. Entonces, digamos, la presión sobre el mercado de combustibles pues es menor. Por lo tanto, los precios bajan. Otra cosa, la cuestión de los agropecuarios también, bajaron los precios, la demanda ha sido menor, quien se ha beneficiado, por ejemplo, son los grandes, y eso lo hemos visto en todas las economías, por ejemplo, como los grupos que manejan productos del sector primario, son los beneficiados, me refiero a los grandes centros comerciales.
Y el transporte aéreo principalmente, pues es el que menos ha demandado ahorita combustibles, así que eso ayudó a esta caída en los precios. No hay demanda, por ejemplo, lo platicábamos aquí la última vez que nos vimos, el PIB turístico cayó a 48%, entonces si no hay mucha demanda, pues los precios bajan. Eso te dice la lógica y por lo tanto la inflación baja. Una inflación baja en estas circunstancias no me dice gran cosa, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Sería una gran noticia si fuera yo alguien como tú que corre todas las mañanas y me dicen 120, 80, yo estaría contento. Pero no estamos así. Sí, no, y eso se plantea desde el gobierno federal como algo muy positivo y que bueno, digamos que es lo normal en estas condiciones de pandemia, de emergencia. Sí, el discurso es ese. De hecho, todos los países a nivel global ahorita vas a ver, si tú entras a las noticias, cualquiera en casa pone inflación, van a ver que las noticias en la mayoría de los países es que la inflación va hacia arriba, pero tiene una razón de ser. Todos estos países, para ayudar a sus empresarios, lo que hicieron fue mover apoyos desde el gobierno, incrementaron el gasto, bajaron tasas de interés, y eso es una inyección de dinero a la economía que por ende uno intuye, si aumenta el dinero a la economía, aumenta la demanda, entonces hay inflación, pero esa inflación la esperas, no sé si estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay ayuda. Pero en un país donde abandonaron a los pobres empresarios, fíjate bien, los han dejado solos, no hay apoyos de política de contracíclico. Tengo que seguir pagando seguro social. Tengo que seguir pagando Infonavit. Tengo que pagar el aguinaldo y estoy obligado a pagar el aguinaldo. Y todos me reciben en el año con un aumento al salario mínimo, sin ayuda del gobierno. O sea, todo está saliendo de la misma bolsa. Entonces pasa lo que el viejo adagio mexicano dice. Sí, dime, Gabriel. Súmale un posible cierre o confinamiento nuevamente, maestro. Así es, agrega eso, lo que pasó en Ciudad de México, que le está pegando durísimo a los negocios. Entonces, ¿qué está pasando? La carga va sobre el empresario. Y te digo, el viejo adagio mexicano se hace vigente. Tanto va el cántaro al agua, pues que se revienta. Claro, claro. Y eso estamos haciendo con nuestros empresarios. Sí. Oye, maestro, en este sentido, bueno, de parte de los micro y pequeños empresarios, ¿tú consideras que sí se va a venir un cierre independientemente de un posible nuevo confinamiento? Que aquí todavía no se ve en Baja California Sur así de regresar al semáforo en rojo, pero ya en la Ciudad de México ya están en semáforo en rojo nuevamente, hay confinamiento y lo más probable es que vengan cierres definitivos. Aparte, si le sumas lo del el incremento del salario, ¿sí vendría siendo un cierre definitivo de muchas empresas? Sí, hay una presión muy fuerte sobre los empresarios. De hecho, la misma Coparmex, tú lo citabas, con Camín, con Canaco, han manifestado aguas. Está la cosa seria. ¿Por qué? Porque están en riesgo cerca de 700,000 centros de trabajo, Gabriel. Entonces, bueno, eso maneja mucha presión. Y bueno, ahorita después del corte te platico yo más o menos por qué el gobierno debería estar más interesado en este asunto, ¿no? Y no nomás así. A mí me suena medida populista. Bueno, ok. Ahí está una primera medida, aunque en este momento me parece que tuvo una respuesta no tuvo el impacto, no sé si en términos mediáticos, me parece que no tuvo el impacto que hubiera querido el gobierno federal. Me parece que para muchos también esa es otra, maestro, y muy pocos trabajadores reciben el salario mínimo como tal. Así entonces, pues ese incremento pues es no sé si relativo a la cantidad de personas, pero bueno, maestro, habíamos dividido esto en dos. Esta charla, estoy charlando con el maestro Isaías Ruiz, él es profesor investigador de la UABS en el Departamento de Economía, estamos charlando sobre el salario mínimo. Entonces, bueno, sí se ve populista. Si le sumamos esto, la cuesta de enero, el confinamiento, esto se vuelve verdaderamente una bola de nieve. Sí, así es. Lo hemos platicado aquí. Había expectativas muy positivas hace unas 2 semanas también que habíamos platicado de un 8.8. Yo siempre me he mantenido con la CEPAL. No es que le crea fielmente a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la ONU, pero ellos manejaban para México como un 9.5 de caída del PIB por la segunda ola contemplada. Ahora, quiero precisar algo, Gabriel, si me lo permite, nada más para que en casa entiendan.
¿cómo está el asunto de la inflación? Porque todo lo del aumento del salario mínimo tiene que ver con inflación y también tiene que ver con una cuestión de... Sí, hay dos tipos de desequilibrios, te decía, uno interno y uno externo. El externo lo voy a dejar de lado, me interesa el interno, que es el que le preocupa a todos los países, es entre el desempleo y la inflación. Para explicar rápidamente por qué está pasando esto y por qué digo que es populista. Primero que hay que hacer siempre es decantarse entre inflación y el desempleo, porque las políticas se aplican para corregir uno u otro. La medicina, si lo queremos ver así como si fuéramos doctores, produce el efecto contrario. Por ejemplo, si voy a curar la inflación, quiere decir que hay mucho dinero en la economía, voy a aplicar medidas o políticas que llamamos nosotros restrictivas, que vamos a sacar el dinero de la economía para bajar esa presión que genera el aumento de precios. Eso normalmente es cuando la economía está sana, pues se corrige para evitar eso. Pero cuando hay situaciones como de crisis, como la actual, tenemos a la mayor parte de la gente expansionista, es al revés, va a meterle dinero a la economía. ¿Eso para qué? Para generar empleos y tener a la gente ocupada. Pero esa política de generar empleos y dinero genera inflación, como la política que corrige la inflación genera desempleo. Cuando un gobierno tiene que decidir entre combatir la inflación o el desempleo, siempre se va a decantar por combatir desempleo. Es preferible tener a la gente ocupada en casa, digo, no en casa, sino ocupada, trabajando, haciendo algo, pero percibiendo dinero, trabajando. Sí, que haya remuneración. De hecho, así es. Y el gobierno no lo ha hecho con las políticas contracíclicas que nos hemos cansado de estar diciendo aquí que no se aplican. ¿Qué ha pasado? Lo que les decía al final del bloque anterior, le han cargado la mano al empresario. Acuérdense que el micro, pequeño y mediano empresario es el más importante en el país. Sí hay grandes cadenas, pero la realidad es que en México la micro, pequeña y mediana empresa contribuyen con arriba del 78% del empleo, así es formal, y casi el 50% del PIB. Entonces, a quien estamos castigando no es a los oligarcas ni es a los grandes empresarios, estamos castigando a los pequeños empresarios, a los que generan el empleo. Y estos son los que están cerrando. Y te digo porque tanto tú como yo conocemos gente que es microempresaria y la está padeciendo. Muchos han tenido que cerrar. Esa es la realidad. Entonces tú le agregas un incremento al salario mínimo y lo que provocas es justamente eso. ¿Qué es lo que busca un incremento al salario mínimo? Aumentar la capacidad de consumo. Eso es lo que nos dijeron y están correctos. Aumenta la capacidad de consumo de la gente puede consumir y eso reactiva la economía. Así lo dijo la Secretaría del Trabajo y está en lo correcto. Pero sí y solo sí si la economía está sana. Una economía deprimida como la nuestra, en crisis como la nuestra, porque no es solo la nuestra, es a nivel global. Le aplicas tú esta política y le estás todavía cargando de más. Estás llevando a un punto de quiebre al empresario. Eso es lo que estamos viendo ahorita. El mercado laboral... ¿Qué debió hacerse? Sí se debió dar ese aumento, claro que era esperado, igual como es esperado y fue esperado lo de reforma, ¿te acuerdas tú de pensiones que hablamos en junio? Uh-huh. Son políticas correctas. O sea, no quiero que la gente piense en casa que Isaías está en contra de ese tipo. No, son correctas, pero tienen su momento. Es como si de repente ustedes tienen un problema con el azúcar, con la glucosa y su doctor le receta comer pasteles. O sea, no es el momento para eso, sí, pues. Sí, o sea, nos están recetando algo que no nos sirve de momento. De momento maestro, nos serviría, si hubiera política contracíclica, sí nos sirve. Pero no lo hay. Entonces, al empresario, tú lo estás viendo, y aparte, lo comentábamos ahorita en el cierre, estamos llegando a semáforos rojos de nuevo. Nos están cerrando los negocios. ¿Qué negocio va a sobrevivir con esa carga? Lo mencionaste también, viene la cuesta de enero. La cuesta de enero es tradicional. Los mexicanos nos revientan. Somos muy malos ahorrando. Y ahí es donde padecemos todo. Siempre nos endeudamos en enero y el resto del año sufrimos pagando deudas. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer en una economía deprimida como la actual? Claro. Oye, maestro, el mercado laboral se habla mucho de lo competitivo que tiene que ser el mercado laboral frente a un salario en el que el trabajador le alcance para su índice de bienestar y todo esto. Probablemente con el incremento se pueda hablar de un índice de bienestar, pero vaya, frente a este escenario de pandemia, de cierres, no sé si se esté logrando tener este índice de bienestar, maestro. Pasa lo mismo que cuando hablamos con la reforma de pensiones. Lo mencionamos, ¿era algo bueno, sí o no? Todos queremos reforma de pensiones, claro. Todos queremos incremento del salario mínimo, claro. El problema es, ¿de qué te sirve una reforma en pensiones? ¿O de qué te sirve un aumento del salario mínimo si no estás cuidando y protegiendo los empleos? Ya.
Entonces el punto es, si no hay empleo, ¿cómo? El efecto de aumentar la capacidad de consumo y dinamitar el mercado interno generando un efecto multiplicador se vuelve realmente muy pequeño. Los efectos multiplicadores logrados son muy, muy pequeños. Y voy a este punto. Esta política de incrementar el salario mínimo es cumplir con lo que el gobierno nos había dicho que ha estado haciendo cada año, con una promesa de campaña. Es lo mismo que hicieron con lo de pensiones, es lo mismo que han estado trabajando con lo de becas, que lo he dicho aquí. Hemos ahorrado en fideicomisos, nos quitaron un montón de fideicomisos que eran importantes para la ciencia, el arte y la tecnología, para canalizar los recursos hacia becas, tú lo sabes, hacia proyectos que trae el gobierno, pero son proyectos que dispersan el dinero. Hablando estadísticamente, hay una dispersión de los apoyos y el efecto multiplicador esperado es nulo. Tú sabes que para poder lograr algo hay que concentrar las fuerzas en uno o dos objetivos y sobre eso puedes tú ver, digamos, las metas conseguidas. Aquí no lo vamos a ver porque está todo disperso, es pequeño, pero la intención es muy clara, para mí es muy clara, es quedar bien con la mayoría porque el año que viene es importante porque vamos a ir a una cuestión electoral y siento que están priorizando eso. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los escenarios que tiene la economía que quizás me da pie para poder platicar quizás la próxima semana, que ya es la semana del año nuevo, del cambio de año, pero cuáles serían los escenarios que tendríamos, que insisto, no nos va a alcanzar el tiempo para que nos lo expliques, maestro, pero ¿cuáles son los escenarios? Bueno, te voy a hablar, hay en mí, dentro de mí, un problema de duplicidad, soy bipolar en esto. Te voy a hablar del polo del Isaías. El Isaías positivo cree sí, que probablemente el gobierno, como es electoral el asunto, aplica algunas de las políticas contracíclicas. Que se dé cuenta y diga, no lo voy a hacer para ganar votos. Ese es mi yo positivo, piensa en eso. Mi yo pesimista indica, y ese se va a nivel macro, pero a nivel macro, ya global, yo creo que la cosa va a seguir muy, muy tremenda porque la pandemia está muy fuerte. Hay mucha presión en las economías. La mayoría de las economías están cerrando. Tú viste la noticia de la nueva cepa en Europa. La cosa se está complicando. Las economías se van a deprimir más. ¿Y sabes qué me preocupa? No estoy siendo profeta ni nada, claro, ¿eh? Solo me preocupa un asunto. Normalmente en economía, cuando la presión es tanto, lo que detona o reactiva las economías, tú sabes cuál es. Es un mecanismo que tiene que ver con cuestión bélica. Y yo esperaría no llegar a eso. Ajá. Pero si se deprime demasiado, la economía puede llevarnos a eso. Por eso es que hay que buscar alternativas, digamos, para poder que la vacuna funcione. Ojalá funcione. Si funciona la vacuna, ya la hicimos. Pero con el anuncio de Pfizer que dice que algunos alérgicos no se la pongan mejor, pues ya no me da mucho consuelo. Esa es una de 5. Entonces hay que ver. Digo, hay 2 Isaías. El positivo pinta el mundo muy bonito. Creemos que todo va a detonarse. Se logran los efectos multiplicadores y todos felices a mitad de año. O sea, primer trimestre ya estamos bien. Y casi para entrar en agosto a las aulas, que bien. Muchos las extrañamos. Oye, compromiso entonces, ¿qué te parece? Charlamos la próxima semana para hablar del cierre de año y de estos 2 Isaías, el optimista y el pesimista. ¿Qué te parece? ¿Parece bien? ¿La próxima semana?